El Hospital General San Martín era un lugar donde la esperanza se mezclaba con la lucha diaria por la vida. Situado en las afueras de una ciudad populosa, su estructura mostraba el desgaste de los años. Sus paredes blancas, ahora teñidas por manchas de humedad, habían sido testigo de miles de historias de dolor y superación. Aunque el hospital era pequeño y carecía de equipos modernos, su personal compensaba las carencias con una entrega absoluta a su trabajo. Aquella mañana, como tantas otras, el hospital vibraba con el ritmo incesante de los pacientes que llegaban. En la sala de espera, los murmullos se mezclaban con el sonido ocasional de un bebé llorando o de un adulto tosiendo. Marta, la recepcionista, llevaba años trabajando allí. Su rutina era metódica: registrar pacientes, atender consultas telefónicas y coordinar con los médicos. Aunque estaba acostumbrada al caos, había algo reconfortante en la familiaridad de su entorno. El sol apenas comenzaba a asomarse entre las nubes, cuando Marta escuchó algo que rompió la rutina. Primero fue un ladrido, débil y lejano, pero insistente. Ella levantó la vista, pensando que se trataba de algún perro callejero buscando comida cerca del hospital. No era raro ver animales rondando por la zona, especialmente porque algunos pacientes solían alimentarlos. Sin embargo, este ladrido tenía algo distinto. Había urgencia, una especie de llamada que no podía ser ignorada. Marta volvió su atención a la pantalla de su computadora, tratando de ignorarlo, pero el ruido se hizo más fuerte. Ahora no era solo un ladrido, sino un conjunto de pasos apresurados que resonaban sobre el suelo de cemento. «¿Qué será eso?», murmuró Marta, inclinándose ligeramente sobre el mostrador para mirar hacia la entrada. Entonces lo vio. Un perro delgado, sucio, con un pelaje marrón desaliñado y ojos llenos de determinación, corría directamente hacia las puertas del hospital. Lo que llamó su atención de inmediato fue el objeto que llevaba en la boca: una manta vieja y desgastada que parecía envolver algo. El animal se detuvo justo en la entrada, dejando caer la manta con delicadeza en el suelo. Marta se levantó de su asiento, confundida pero intrigada. Al principio pensó que el perro llevaba algún desperdicio que había encontrado en la calle, pero entonces notó algo que la paralizó. La manta se movió ligeramente, como si lo que estuviera dentro estuviera vivo. «¡Por Dios santo!», exclamó, llevándose las manos a la boca. Su voz alertó a las personas en la sala de espera, quienes se levantaron de sus asientos para observar. «¡Es un bebé!». La escena que siguió dejó a todos los presentes sin aliento. Marta, aunque conmocionada, reaccionó rápidamente. Corrió hacia la entrada, seguida por 2 enfermeros que estaban cerca. Se arrodilló frente a la manta y con manos temblorosas comenzó a desenvolverla. Dentro de ella, envuelto de manera precaria, había un bebé recién nacido. El pequeño apenas se movía. Su piel estaba pálida, con manchas rojizas que sugerían exposición prolongada al frío. Estaba cubierto de suciedad y su respiración era tan débil que Marta tuvo que acercarse para asegurarse de que seguía vivo. Cuando lo vio abrir los ojos por un instante, sintió un nudo en la garganta. «¡Traigan una camilla! ¡Avísenle al doctor Rodríguez!», gritó, tratando de controlar el temblor en su voz. Los enfermeros actuaron de inmediato, llevando al bebé en brazos hacia la sala de emergencias. Mientras tanto, el perro permanecía inmóvil en la entrada. No intentó seguirlos ni mostró señales de agresión. Simplemente se sentó, observando cómo el bebé desaparecía por el pasillo. Algunos pacientes se acercaron al perro, impresionados por su comportamiento. Era evidente que no era un animal cualquiera. Su postura, su mirada fija y la forma en que había cuidado de la manta indicaban una inteligencia y sensibilidad extraordinarias. Una mujer mayor, que había estado esperando para ser atendida, comentó en voz baja: «Ese perro sabía exactamente lo que hacía. Es un ángel». Marta, aún sacudida por lo que había sucedido, se acercó al animal con cautela. Le ofreció un poco de agua que había tomado de la sala de espera, pero el perro apenas la miró. Su atención estaba completamente enfocada en la puerta por la que habían llevado al bebé.
Cada vez que alguien salía o entraba, levantaba la cabeza con expectativa, como si esperara noticias. Los rumores comenzaron a extenderse rápidamente por el hospital. Algunos empleados salieron de sus oficinas para ver al perro héroe, mientras otros comenzaban a hacer preguntas. ¿De dónde vino? ¿Cómo sabía traer al bebé aquí? Las redes sociales tampoco tardaron en reaccionar. Uno de los pacientes que estaba en la sala de espera había grabado un video del perro entrando con la manta, y en cuestión de minutos, las publicaciones comenzaron a multiplicarse. El bebé, apenas aferrándose a la vida, fue llevado rápidamente a la sala de emergencias. El doctor Rodríguez, un pediatra experimentado, llegó al instante. Al ver el estado del pequeño, comprendió de inmediato que cada segundo contaba. Lo colocaron sobre una camilla mientras un equipo de enfermeros preparaba los instrumentos necesarios para realizarle una evaluación completa. Temperatura corporal muy baja, dijo el doctor Rodríguez, mientras palpaba suavemente el cuerpo del bebé. Está hipotérmico. Necesitamos calentarlo ahora mismo. Un enfermero salió corriendo en busca de mantas térmicas, mientras una enfermera conectaba al bebé a una máquina para medir sus signos vitales. La sala se llenó de tensión. Aunque el personal estaba acostumbrado a lidiar con emergencias, el hecho de que este pequeño hubiera llegado en las circunstancias más inusuales añadía un peso emocional a la situación. Mientras tanto, una enfermera comenzó a limpiar la suciedad que cubría al bebé. Sus pequeñas extremidades estaban manchadas de tierra y había rastros de sangre seca alrededor de su ombligo, posiblemente de un corte mal hecho al cordón umbilical. A medida que la suciedad desaparecía, quedó al descubierto una piel extremadamente pálida, casi translúcida, que mostraba la fragilidad de su cuerpo. Es un recién nacido, comentó la enfermera. No tiene más de 2 o 3 días. El bebé emitió un débil gemido, apenas audible, pero fue suficiente para llenar de esperanza a todos en la sala. El doctor Rodríguez sonrió ligeramente mientras ajustaba una pequeña mascarilla de oxígeno sobre el diminuto rostro del bebé. Es un luchador, dijo. Está débil, pero sigue con nosotros. Tenemos que asegurarnos de que sobreviva. Afuera de la sala, Marta observaba todo a través de la ventana de cristal. No podía quitarse de la cabeza la imagen del perro entrando con el bebé. ¿Qué tipo de instinto lo había llevado a hacer algo tan extraordinario? Marta no era una persona particularmente religiosa, pero en ese momento sintió que había presenciado algo milagroso. ¿Cómo está el bebé?, preguntó una voz detrás de ella. Era una enfermera que acababa de terminar su turno y había oído los rumores. ¿Vivo por ahora?, respondió Marta. Pero si no hubiera sido por ese perro, no quiero ni pensar en lo que habría pasado. El perro seguía sentado en la entrada del hospital, inmóvil pero alerta. Aunque varias personas habían intentado acercarse para acariciarlo o alimentarlo, él no mostraba interés. Su mirada estaba fija en la puerta por donde habían llevado al bebé, como si estuviera esperando una señal de que todo estaba bien. Los pacientes que salían del hospital se detenían al verlo. Algunos sacaban sus teléfonos para tomar fotos o grabar videos, y otros simplemente comentaban lo increíble de la situación. Un hombre mayor, que llevaba una bolsa de pan, se inclinó para ofrecerle un pedazo. Al principio, el perro lo ignoró, pero luego, con movimientos lentos y casi agradecidos, tomó el pan y lo masticó en silencio. La historia comenzó a ganar fuerza rápidamente. Un joven que había grabado al perro entrando con el bebé subió el video a las redes sociales con el título: Un héroe de 4 patas salva una vida. En cuestión de horas, la publicación se volvió viral. Miles de personas comentaban y compartían el video, maravilladas por el instinto protector del animal. Dentro del hospital, Marta no podía dejar de mirar al perro desde la recepción. Había algo en su postura, en su silencio, que la conmovía profundamente. Decidió salir para verlo más de cerca. Al acercarse, notó que el perro estaba extremadamente delgado.
Sus costillas eran visibles bajo su pelaje sucio, y una de sus patas parecía tener una ligera herida. «Hola, amiguito», dijo Marta con voz suave mientras se agachaba frente a él. «Hiciste algo increíble hoy. ¿Sabes eso?» El perro levantó la cabeza y la miró con ojos grandes y brillantes. Había algo profundamente humano en su mirada, una mezcla de cansancio y determinación que hizo que Marta sintiera un nudo en la garganta. Aunque el animal no podía hablar, su mensaje era claro. No se iría hasta asegurarse de que el bebé estuviera a salvo. Marta regresó al hospital, pero no podía dejar de pensar en el perro. Fue a la cafetería y tomó un poco de comida sobrante para llevarle. Cuando volvió a la entrada, lo encontró en la misma posición, inmóvil como una estatua. «Esto es para ti», dijo dejando el plato frente a él. El perro olfateó la comida y comenzó a comer lentamente, como si supiera que debía conservar energía. Marta volvió al hospital, preguntándose qué más podía hacer por él. En la sala de emergencias, el doctor Rodríguez y su equipo seguían atentos al estado del recién nacido. Aunque el bebé comenzaba a mostrar señales de recuperación, sus condiciones iniciales eran alarmantes. La deshidratación había afectado severamente sus órganos y su peso era considerablemente bajo para un recién nacido. Después de medirlo, los médicos estimaron que tenía entre 3 y 5 días de vida. Sus pequeñas manos, arrugadas y débiles, eran un testimonio de las horas que había pasado expuesto al frío y sin atención alguna. El doctor Rodríguez decidió realizar un análisis más detallado. Ordenó pruebas de sangre para evaluar si el bebé tenía infecciones o complicaciones derivadas del abandono. Mientras esperaban los resultados, el equipo médico trabajaba sin descanso, monitoreando sus signos vitales. Cada respiración, aunque débil, era motivo de esperanza. Marta, quien no se había separado del caso desde el inicio, estaba de pie junto a la incubadora. Sus ojos se llenaron de lágrimas al observar al pequeño, tan vulnerable y frágil. No podía evitar pensar en cómo ese bebé había llegado al hospital en esas condiciones, y lo más impactante, cómo un perro había tenido el instinto de salvarlo. «Doctor, ¿qué cree que pasará con él?», preguntó Marta en voz baja, intentando controlar la emoción en su voz. El doctor Rodríguez, mientras revisaba el pulso del bebé, respondió con cautela: «Aún es muy pronto para decirlo, pero está respondiendo bien al tratamiento inicial. Si logramos estabilizarlo por completo en las próximas horas, tendrá una buena oportunidad». En ese momento, una de las enfermeras entró en la sala sosteniendo un pequeño papel arrugado. «Doctor, esto estaba en la manta que traía el bebé». El médico tomó el papel y leyó el mensaje que ya había visto antes. «No puedo cuidarlo, por favor, sálvenlo». Cerró los ojos por un momento, tratando de procesar las palabras. Era evidente que quien había abandonado al bebé lo había hecho por desesperación, no por crueldad. Sin embargo, eso no hacía que la situación fuera menos trágica. Mientras tanto, en la entrada del hospital, el perro seguía en su posición. Había empezado a llover ligeramente, pero el animal no se movía. Marta, al notar esto, pidió a un enfermero que lo dejara entrar al vestíbulo. El perro, sorprendentemente dócil, caminó despacio hacia el interior, aunque sus ojos permanecían fijos en el pasillo que conducía a la sala de emergencias. Era como si entendiera que su misión aún no estaba completa. El análisis de sangre del bebé confirmó lo que los médicos temían. Estaba desnutrido y deshidratado, pero no tenía infecciones graves ni complicaciones que pusieran en riesgo su vida a largo plazo. Aunque su recuperación sería lenta, los resultados trajeron un rayo de esperanza. El doctor Rodríguez reunió al equipo para discutir los siguientes pasos. «Necesitamos asegurarnos de que este bebé reciba todos los nutrientes que necesita. Será un proceso delicado, pero si lo hacemos bien, este pequeño tiene una oportunidad de salir adelante», dijo el médico. Mientras tanto, la conexión entre el bebé y el perro seguía siendo el tema de conversación en todo el hospital.
Uno de los médicos sugirió algo que resonó en todos los presentes. Tal vez este bebé no llegó aquí por casualidad. Ese perro lo trajo por una razón, como si supiera que aquí estaría a salvo. Esa noche, mientras el bebé descansaba en la incubadora, el perro permaneció cerca de la puerta de la sala de emergencias, acostado en el suelo. Aunque nadie lo había entrenado ni le había dado órdenes, parecía entender que su presencia era necesaria. Cada vez que un médico, o hula, pregunta que todos se hacían, seguía sin respuesta. ¿De dónde había venido el perro? ¿Y cómo había sabido traer al bebé al hospital? El comportamiento del animal era tan inusual que no podían dejar de especular. Algunas personas decían que el perro debía haber sido entrenado por alguien, mientras que otros creían que simplemente había sido un milagro, un acto guiado por el instinto. Marta, movida por la curiosidad y el agradecimiento, decidió investigar. Después de asegurarse de que el bebé estaba estable y recibiendo la atención necesaria, habló con algunos vecinos del barrio. Muchos reconocieron al perro, un animal callejero que llevaba meses vagando por las calles cercanas al hospital. Lo llamaban Capitán, porque siempre lo veían protegiendo a otros perros más pequeños o peleando contra otros animales por comida. No tenía dueño, pero varias personas le daban sobras de vez en cuando. Capitán es un perro inteligente, comentó un comerciante que tenía un puesto de frutas cerca del hospital. Siempre parece estar cuidando de los demás, pero nunca imaginé que fuera capaz de algo como esto. Marta también habló con algunas personas que vivían cerca del descampado donde decían haber visto al perro frecuentemente. Alguien mencionó que, esa misma mañana, lo había visto arrastrando algo envuelto en una manta, pero no había imaginado que se tratara de un bebé. La historia se volvía cada vez más increíble. Esa tarde, un grupo de voluntarios del hospital decidió seguir al perro para descubrir exactamente de dónde había traído al bebé. Lo dejaron salir del hospital y, para sorpresa de todos, Capitán comenzó a caminar de inmediato, como si entendiera lo que buscaban. Caminó por calles angostas, pasó por un mercado y luego se dirigió hacia un terreno baldío a unos 2 kilómetros del hospital. El lugar era desolador. Montones de basura estaban esparcidos por todas partes, y el olor era insoportable. Capitán se detuvo cerca de una pila de cartones y comenzó a olfatear el suelo. Uno de los voluntarios notó que en el área había marcas en el polvo, como si algo hubiera sido arrastrado recientemente. También encontraron manchas de sangre seca en el suelo, confirmando que probablemente el bebé había sido dejado allí. Una de las voluntarias, con lágrimas en los ojos, susurró: «Este perro encontró al bebé aquí y lo llevó al único lugar donde sabía que lo ayudarían». Mientras exploraban el área, no encontraron rastros de quién podría haber dejado al bebé allí. Sin embargo, Capitán permaneció inquieto, ladrando suavemente como si tratara de comunicar algo. A medida que los voluntarios reunían pruebas, comenzaron a entender la magnitud del acto de Capitán. Había encontrado a un recién nacido abandonado en un lugar hostil, lo había cargado cuidadosamente en su boca y había caminado kilómetros para llevarlo al hospital. Su decisión no había sido un simple impulso, parecía el resultado de un instinto protector fuera de lo común. De regreso al hospital, Marta y los demás compartieron lo que habían encontrado con el doctor Rodríguez y el resto del personal. La historia de Capitán ya era viral en las redes sociales, pero ahora que sabían exactamente de dónde había rescatado al bebé, la admiración por el perro creció aún más. «Este animal no es solo un héroe», comentó Marta. «Es un ángel guardián. Encontró a ese bebé cuando nadie más lo habría hecho». Esa noche, mientras el bebé seguía recuperándose en la incubadora, Capitán descansaba en el vestíbulo del hospital, rodeado de personas que lo admiraban y cuidaban de él. Aunque el perro había cumplido su misión, su conexión con el bebé era evidente. Cada vez que alguien salía de la sala de emergencias, Capitán se levantaba moviendo la cola, como si esperara noticias sobre el pequeño. La comunidad comenzaba a unirse en torno a esta historia. Algunas personas llevaron mantas y comida para Capitán,
mientras que otras preguntaron si podían adoptarlo. Sin embargo, Capitán parecía no interesarse en nada que no estuviera relacionado con el bebé. Para él, su prioridad seguía siendo asegurarse de que el pequeño estuviera a salvo. La enfermera entraba o salía, levantaba la cabeza, como si esperara recibir noticias. Con el hallazgo en el terreno baldío, muchas de las preguntas sobre el origen del bebé y el papel del perro en su rescate comenzaron a encontrar respuestas. Sin embargo, la mayor incógnita seguía sin resolverse. ¿Quién había dejado al bebé allí? Y lo más impactante, ¿por qué un perro callejero había actuado con tanta determinación para salvarlo? Las autoridades locales fueron informadas del caso y se inició una investigación. Al revisar el terreno baldío, los oficiales encontraron más pruebas: restos de comida y huellas humanas junto a las marcas del bebé y del perro. Esto sugería que alguien había pasado tiempo en ese lugar antes de abandonar al pequeño. Las manchas de sangre seca en la manta y el suelo también confirmaban que el bebé había nacido recientemente y probablemente en condiciones precarias. Mientras tanto, Capitán se convirtió en el centro de atención. Los periodistas que se enteraron de la historia acudieron al hospital para documentar el acto heroico del perro, pero Capitán, fiel a su naturaleza, ignoraba por completo a las cámaras y las luces. Su único interés seguía siendo el bebé. Cada vez que alguien entraba o salía de la sala donde el pequeño estaba en recuperación, Capitán movía la cola o daba un pequeño ladrido, como si preguntara por su estado. La comunidad local, conmovida por la historia, comenzó a movilizarse para ayudar. Se organizó una colecta para cubrir los gastos médicos del bebé, y varias familias expresaron su interés en adoptarlo una vez que estuviera completamente sano. También hubo quienes ofrecieron un hogar para Capitán, aunque el perro parecía no querer alejarse del hospital. Finalmente, después de días de búsqueda, las autoridades lograron localizar a una mujer joven que había sido vista cerca del terreno baldío el día en que se encontró al bebé. La mujer, identificada como Ana, tenía apenas 18 años y vivía en condiciones extremas de pobreza. Al ser interrogada, confesó entre lágrimas que el bebé era suyo. Ana explicó que había dado a luz sola en una casa abandonada cercana, sin recursos ni apoyo, y temiendo que el bebé muriera de hambre bajo su cuidado, decidió dejarlo en el terreno baldío, esperando que alguien lo encontrara y le ofreciera una vida mejor. Nunca imaginó que sería un perro quien salvaría a su hijo. Lo dejé con la esperanza de que alguien lo llevaran a un lugar seguro, dijo Ana entre sollozos. Pero nunca pensé que un animal haría lo que nadie más hubiera hecho. Las palabras de Ana generaron sentimientos encontrados en la comunidad. Aunque muchos comprendían su desesperación, otros la criticaron por abandonar al bebé en un lugar tan peligroso. Sin embargo, la historia del perro Capitán transformó la narrativa. En lugar de centrarse en la tragedia, la comunidad decidió enfocarse en el milagro. Un animal callejero había demostrado más compasión y valentía de la que muchos humanos podrían imaginar. Cuando Ana fue llevada al hospital para ver al bebé, Capitán reaccionó de inmediato. Se levantó de su lugar junto a la puerta y comenzó a ladrar suavemente, como si reconociera a la joven. Aunque Ana estaba llena de culpa, se arrodilló frente al perro y lo acarició. «Gracias», murmuró, con lágrimas cayendo por sus mejillas. «Salvaste a mi bebé cuando yo no pude». El personal del hospital observó la escena en silencio, conmovido por el momento. Aunque Ana no podía quedarse con el bebé debido a su situación, se inició un proceso para asegurarse de que el pequeño tuviera un hogar lleno de amor. Al mismo tiempo, Capitán fue reconocido, oficialmente como un héroe. Varias organizaciones animalistas se ofrecieron a cuidarlo y garantizar que nunca más tuviera que vivir en las calles. Sin embargo, Capitán parecía tener otros planes. Cada vez que alguien intentaba llevarlo lejos del hospital, el perro regresaba a la entrada, como si su misión aún no estuviera completa. Para él, el hospital y el bebé eran ahora su hogar. El bebé, ahora llamado Milagro por el personal del hospital,
seguía recuperándose bajo la constante supervisión del equipo médico. Su estado mejoraba cada día, y su llanto, antes débil y apenas audible, ahora resonaba con fuerza en la sala. Cada vez que lloraba, Capitán levantaba las orejas desde su lugar en el vestíbulo, como si entendiera que el bebé estaba ganando fuerza. Mientras tanto, la historia de Milagro y Capitán seguía tocando corazones más allá del hospital. Los medios locales y nacionales no dejaban de hablar del caso. Los videos de Capitán llevando la manta con el bebé se habían vuelto virales, y personas de todas partes del país ofrecían apoyo. Desde pañales y leche para el bebé hasta refugio y alimentos para el perro, las donaciones no paraban de llegar. A pesar de la atención, Capitán seguía siendo el mismo, un perro tranquilo, leal y completamente dedicado al bebé. Las enfermeras se habían encariñado con él, y una en particular, Luisa, lo cuidaba como si fuera suyo. «Creo que Capitán no es solo un héroe», decía Luisa mientras lo acariciaba. «Es la familia que este bebé necesitaba en su momento más oscuro». El bebé, ahora estabilizado, comenzó a recibir visitas de familias interesadas en adoptarlo. Cada vez que una pareja llegaba al hospital para conocer a Milagro, Capitán observaba atentamente, como si estuviera evaluando a los posibles futuros padres. Aunque el personal del hospital sabía que era imposible que el perro entendiera la situación, todos sentían que Capitán estaba protegiendo al bebé incluso en este proceso. Una tarde, Marta, quien había estado profundamente involucrada en la historia desde el inicio, tomó una decisión. Aunque amaba su trabajo en el hospital, no podía ignorar lo que este bebé y este perro habían despertado en ella. Así que, después de pensarlo mucho, presentó una solicitud formal para adoptar tanto al bebé como a Capitán. Cuando compartió su decisión con el doctor Rodríguez y las enfermeras, todos quedaron sorprendidos, pero no tardaron en apoyarla. Marta era una mujer bondadosa y dedicada, y sabían que Milagro estaría en buenas manos con ella. Sin embargo, había un proceso legal que debía seguirse, y eso significaba que Marta tendría que esperar mientras las autoridades revisaban su solicitud. Durante ese tiempo, Capitán y Milagro permanecieron inseparables. Aunque el bebé seguía dentro de la sala de recuperación, Capitán siempre estaba cerca, vigilando con paciencia. Cada vez que los médicos entraban o salían, Capitán se levantaba y movía la cola, como si esperara un informe sobre el estado del bebé. Finalmente, después de semanas de espera, Marta recibió la noticia que había estado esperando. Su solicitud para adoptar a Milagro había sido aprobada, y Capitán, como parte integral de la historia, también sería oficialmente parte de su nueva familia. La noticia fue celebrada en el hospital, donde todo el personal sentía que este desenlace era lo que ambos héroes, el bebé y el perro, merecían. El día en que Marta llevó a Milagro y Capitán a casa fue inolvidable. Mientras preparaban al bebé para salir del hospital, Capitán parecía entender lo que estaba sucediendo. Caminaba alrededor de Marta, moviendo la cola y ladrando suavemente, como si supiera que finalmente tendrían un hogar juntos. Cuando Marta tomó a Milagro en brazos y salió del edificio, Capitán lo siguió, su figura delgada y sucia ahora transformada por el amor y la gratitud que todos sentían por él. La imagen de Marta, sosteniendo a Milagro, con Capitán caminando a su lado, quedó grabada en la memoria de quienes habían sido testigos de esta historia extraordinaria. Era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay lugar para la esperanza, el amor y las segundas oportunidades. La primera noche en el nuevo hogar de Marta fue tranquila, llena de amor y gratitud. Milagro dormía profundamente en una cuna que el personal del hospital le había regalado como muestra de cariño, mientras Capitán descansaba a los pies de la cama, siempre alerta. Aunque para muchos era solo un perro, Marta veía en Capitán un protector y un símbolo de esperanza. El proceso de adaptación no fue sencillo. Milagro requería cuidados constantes, alimentaciones regulares y revisiones médicas para asegurarse de que su recuperación fuera completa.
Capitán, por su parte, se comportaba como un guardián inquebrantable. Cada vez que Marta levantaba a Milagro en brazos para alimentarlo, Capitán se acercaba y los observaba con calma, como si supervisara que todo estuviera bien. No importaba la hora del día o de la noche, el perro estaba siempre presente. La historia de Capitán y Milagro seguía generando un impacto profundo en la comunidad. Varias organizaciones animalistas comenzaron a usar la imagen de Capitán como símbolo de la lealtad y el amor incondicional de los animales. Incluso se organizó una campaña para promover la adopción de perros callejeros, usando el lema: "Un héroe puede tener 4 patas". Un día, Marta decidió llevar a Milagro y a Capitán al parque para dar un paseo. Quería que el bebé disfrutara del aire fresco y que Capitán tuviera la oportunidad de correr libremente. A medida que caminaban, las personas que los reconocían se acercaban para saludar y tomar fotos. Capitán, siempre tranquilo, permitía que los niños lo acariciaran y jugaba con ellos sin alejarse demasiado de Marta y Milagro. En el parque, un reportero que había seguido la historia desde el principio se acercó a Marta. Quería hacer una última entrevista para contar cómo había cambiado la vida de la familia desde aquel día en el hospital. Marta, emocionada, aceptó, mientras sostenía a Milagro en brazos y acariciaba a Capitán. Compartió sus pensamientos. «Este bebé y este perro llegaron a mi vida de la manera más inesperada», dijo, con lágrimas en los ojos. «Pero juntos, me han mostrado el poder del amor, la valentía y las segundas oportunidades. Milagro me ha enseñado que la vida siempre encuentra una forma de abrirse paso, y Capitán me ha demostrado que la bondad puede aparecer en las formas más inesperadas». La entrevista fue transmitida a nivel nacional, y pronto llegaron más cartas, mensajes y regalos para la familia. Marta, sin embargo, decidió mantener un perfil bajo. Su prioridad era criar a Milagro y asegurarse de que tuviera una vida feliz y llena de amor. Capitán, como siempre, estuvo a su lado en cada paso del camino. Con el tiempo, Milagro creció rodeado de amor y cuidado. Su historia se convirtió en una inspiración para otros niños adoptados y para personas que habían perdido la esperanza. Cada vez que alguien le preguntaba cómo había llegado a su familia, Marta contaba la historia de Capitán, el perro que cambió sus vidas para siempre. Por su parte, Capitán vivió sus años restantes como un miembro querido de la familia. Aunque era un héroe para muchos, para Marta y Milagro era simplemente Capitán, su fiel compañero. Cada día, su conexión especial se hacía más evidente y su historia seguía recordando a todos que incluso los actos más pequeños de bondad pueden cambiar el mundo. Los años pasaron y la historia de Capitán y Milagro quedó grabada en los corazones de quienes la conocieron. Milagro creció rodeado de amor, cuidado y las enseñanzas de su madre adoptiva, Marta, quien siempre le recordaba que su vida había comenzado de una manera extraordinaria. Capitán, aunque envejecido, permaneció como el guardián fiel de la familia, una figura constante de protección y lealtad. Cuando Milagro cumplió 5 años, Marta organizó una pequeña celebración en el patio trasero de su casa. Fue un día lleno de alegría y risas, con vecinos y amigos que habían sido testigos de su historia desde el principio. Capitán, aunque ya no tenía la energía de antes, permaneció en el centro de atención. Milagro insistió en que su hermano perro tenía que estar en todas las fotos y se aseguraba de que siempre tuviera su plato favorito lleno de comida. Durante la fiesta, Marta le contó nuevamente la historia a Milagro, algo que hacía cada año en su cumpleaños. «Había una vez un bebé que llegó al mundo en circunstancias difíciles», comenzó, acariciando el cabello oscuro de su hijo. «Y un héroe inesperado, con patas y un corazón enorme, lo encontró y lo llevó a salvo al hospital». Milagro, con sus grandes ojos llenos de curiosidad, escuchaba cada palabra como si fuera la primera vez que la escuchaba. Luego miró a Capitán, que descansaba cerca de ellos. «¿De verdad, mamá? ¿Capitán me salvó?»,
Preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Sí, hijo. Él es tu primer ángel guardián, respondió Marta con lágrimas en los ojos. Con el tiempo, Capitán comenzó a mostrar los signos de la vejez. Sus pasos se volvieron más lentos, y pasaba la mayor parte del tiempo descansando en su rincón favorito del patio. Sin embargo, su conexión con Milagro nunca se debilitó. Siempre que el niño estaba cerca, Capitán levantaba la cabeza y movía la cola, como si quisiera recordarle que siempre estaría ahí para él. Una tarde, mientras Milagro jugaba en el patio, Capitán se recostó junto a su silla favorita y cerró los ojos para descansar. Marta, quien estaba observando desde la ventana, notó que el perro parecía más tranquilo que nunca. Cuando salió para verlo, se dio cuenta de que Capitán había partido, rodeado del amor de su familia y cumpliendo su última misión: asegurarse de que Milagro tuviera una vida segura y feliz. Marta y Milagro enterraron a Capitán en el patio, bajo un gran árbol que daba sombra al jardín. Milagro, con su voz suave, le prometió al perro que siempre lo recordaría y que algún día compartiría su historia con otros. «Eres mi héroe, Capitán», dijo, colocando una pequeña placa sobre la tumba que decía: «Capitán, el ángel que salvó una vida». La vida continuó, y Milagro creció con la valentía y el amor que Capitán le había enseñado indirectamente. La historia del perro y el bebé se transmitió de generación en la comunidad, inspirando a otros a cuidar a los animales y a nunca subestimar el poder del amor y la bondad. Muchos años después, cuando Milagro era ya un adulto y trabajaba como médico pediatra, fue entrevistado para un artículo sobre su vida. En el escritorio de su consultorio había una foto de él como niño, abrazando a Capitán. «Todo lo que soy hoy se lo debo a dos seres extraordinarios», dijo con una sonrisa. «A mi madre, que me dio una segunda oportunidad, y a Capitán, quien me mostró que los héroes no siempre llevan capas. A veces tienen 4 patas y un corazón lleno de amor». La historia de Capitán y Milagro quedó inmortalizada como un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la bondad y el coraje pueden cambiar el curso de una vida. Y así, el legado de Capitán vivió para siempre en las vidas que tocó, inspirando actos de amor y valentía en el mundo entero. Si esta historia te ha emocionado, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando y compartiendo nuevas historias casi a diario. No te pierdas nuestra próxima narrativa llena de sorpresas. Estamos muy agradecidos por tu apoyo y, antes de que te vayas, puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo ahora mismo. Hemos preparado una selección especial de historias cautivadoras que te garantizan momentos de entretenimiento. ¡Hasta la próxima!